placer total estar en este espacio hoy, encontrándonos con este grupo de personas, este grupo chiquitito de personas que son amigas, amigos, colegas, conocidos, compañeras, compañeros, o simplemente alguna persona curiosa que ha venido por ahí para ver la presentación del libro. Es también una emoción que por segunda vez Nora me pida que sea quien coordine la presentación y me meta en este libro. Hoy los 4 panelistas que participan son grandes maestros para las generaciones más jóvenes, pero también tienen la particularidad de ser a la vez amigos, colegas, compañeros de recorrido, increíblemente, compañeros de recorrido están todos aquí. Entonces, el clima de este encuentro, la idea es que es a puro afecto, a pura emoción. Estamos todos aquí por la presentación del último libro de Nora, pero, como dice Norma Filidoro en su prólogo, este libro no necesita justificación externa alguna. Se justifica a sí mismo en los 2 primeros párrafos de la nota introductoria, en la que, a pasos de comenzar, hace trama entre lo psicológico y lo educativo, lo individual y lo colectivo, lo cotidiano, el contexto histórico, la escuela, las familias. Tampoco Nora necesita que la presentemos. Como Norma Filidoro, como Ana, yo la conocí en 1987 con su libro El niño y la escuela, y tuve el placer de trabajar con ella, de que me incluyera en su cátedra y en sus investigaciones. Pero, por si hay aquí estudiantes o alguien que no las conozca, les cuento algo de Nora. Nora Lichiri es psicóloga educativa, se ha desempeñado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires como directora de investigaciones SUBASIT, como investigadora categoría 1 y como profesora consulta desde 2009. Creó y dirigió la maestría en Psicología Educacional. Fue titular de la Cátedra de Psicología Educacional 1 y de Psicología y Epistemología Genética. Ha sido consultora en evaluación en 23 países, en América Latina, Caribe y África, y ha publicado 18 libros y numerosos artículos científicos. Y bueno, en la presentación de hoy hemos cambiado el orden. En el epílogo del libro, Ignacio Maldonado Martínez, quien conoció a Nora en México, nos recuerda que el neoliberalismo sobrevalora la competencia, la eficiencia llevada a altos niveles y el individualismo en el manejo de los recursos. Su mayor valor consiste en perseguir la abundancia económica. Sus principios nos alejan de cualquier foco en lo comunitario, en la colaboración o el cuidado del bienestar común. Una frase de este libro reconoce esta situación y señala uno de los desafíos para avanzar: partir de problemas y apelar a la colaboración interdisciplinaria en tiempos de avance del individualismo. Alguien que tiene mucho recorrido en el trabajo comunitario y que aquí también se ubica en el lugar de la colaboración interdisciplinaria contra el individualismo neoliberal es Ana Bloch. Ana es doctora en psicología y especialista en psicología clínica en instituciones y comunidad de la UNED. Profesora titular de la Cátedra de Intervenciones en Niñez y Adolescencia de la Universidad de Rosario, investigadora categoría 2, directora del Centro de Estudios de Psicoanálisis de la Argentina, UNR, codirectora de Maestría del Psicoanálisis con Niños, integrante de la red INFEIES y Red Internacional RUEPSI. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre psicoanálisis de niños y niñas, educación e historia del psicoanálisis con niños en Argentina. Entre los más destacados se encuentran Intervenciones en Psicología Educacional, Los pioneros, Psicoanálisis y Niñez en Argentina, Retazos del psicoanálisis de niños en Argentina, y ha colaborado además en publicaciones en Inglaterra, Brasil y Francia. Lo primero que quiero es agradecerle a Nora porque, bueno, qué sé yo, Rosario siempre estuvo cerca, pero no vivo acá, y bueno, y tenemos también quien para mí fue un querido maestro y para ella un compañero de ruta que fue Ovidio Menin en su momento. Bueno, he compartido un espacio también importante con Ángela en la cátedra en Rosario, y bueno, tenemos como el dibujo de la portada del libro, una serie de lazos y de líneas que se enlazan a lo largo de la historia, así que bueno, y además, le decía Nora, estoy muy agradecida porque realmente es un libro, para mí fue hermoso leerlo durante el verano. Él estaba contando eso y realmente es una joyita. Es un libro que ahora voy a decir un montón de cosas,
pero en síntesis realmente es un libro muy, muy claro y muy convocante. Me parece que es realmente no es un libro más. Digo, si bien Nora tiene importantes libros, creo que no es uno más de la cadena de las 18 publicaciones. Realmente un libro como El niño y la escuela, ¿no? Uno de estos libros que pasan a tener otro lugar en quienes la leemos a lo largo del tiempo. Así que bueno, yo voy a leer, a mí no me sale presentar así tan fluidamente de forma oral. Según como imaginemos este mundo, vamos a ponderar determinados conocimientos, actitudes y valores para desenvolverse en él. Esta es una frase que tomé del libro de Nora. Quiero dar comienzo a esta presentación con esta cita que estamos comentando, porque creo que guarda una de las claves del inmenso trabajo que contiene esta obra. Y es que la autora apela permanentemente al valor de esa potencia propia de la imaginación que, en combinación con la rigurosidad teórica y metodológica, anudada a su vez con una comprometida posición ética, sostienen un entramado sobre el cual sería más que propicio realizar las prácticas psi en el campo de la educación en la actualidad. La imaginación no escapa al resto de las instancias intervinientes. Sin ella y sin el trabajo elaborativo en cada circunstancia, proceso y territorio, una práctica psi correría el riesgo de quedar reducida a una mera técnica. Este es un libro que batalla desde el vamos contra esa posibilidad. Apuesta a la conceptualización pregnada de historia y a la transmisión de la práctica puesta en tensión permanente con la teoría. Se compone con el compromiso intenso de hacer asequible y apropiable todo lo que nos traspasa. En este libro nos dona, y enfatizo el término donación porque la generosidad intelectual de esta obra es de un inmenso valor, nos dona, decía, una gran parte de su recorrido profesional y también vital, porque le ha dedicado gran parte de su vida a la formación, investigación y teorización, de modo tal que podemos hacer de él encarnadura, apropiación y, por qué no, convicción. Conocí a Nora también de la mano de otro querido maestro, Ovide Menin. Ovide nos trajo a cuento el libro de Nora, El niño y la escuela, material que me acompañó a dar mis primeros pasos tanto en la práctica docente como en la clínica con niños y niñas. Fue uno de esos libros que aseguran los primeros pasos, que acompañan las primeras reflexiones y permanentes inseguridades. De este modo, y aunque la conocí personalmente muchísimos años después, en el año 2004, en el que fuera ella jurado de mi concurso como profesora titular, y más tarde nos encontráramos en el Congreso Internacional de Psicología organizado en Rosario en octubre de 2010, es como si hubiera hecho un lazo con ella mucho tiempo antes. Esta mención es más que necesaria porque parece que no solo para sus lectores abordar la producción de esta autora, resulta un trabajo en el que se retoman y recuperan sus lejanas producciones, porque ella misma en este libro realiza su propia recuperación. Los abarcan un largo periodo, 1985-2022, nada menos que 37 años. Se incluyen escritos previos en tanto la autora considera que sus temáticas conservan vigencia y podrían ser considerados puntos de referencia para nuevos estudios. Así pues, la producción de Nora Lichiri guarda un hilo de coherencia y un proceso de producción que merece ser enlazado en su conjunto. A lo largo de todo su recorrido apunta especialmente a un lector capaz de promover en su práctica la dimensión participativa e integral, aportando herramientas específicas, concretas, realizables, para que aquel que la sostiene en el campo de la educación e incluso en su intersección con el campo de la salud, sitúe al otro, al semejante, como aquel que puede convertirse en un sujeto que se apropia de su proceso de aprendizaje y de vida, que es capaz de promover un sujeto activo, participativo y crítico de su realidad, despojado del agobio, la culpa y el sometimiento. Al decir de la autora, el tipo de relaciones humanas existentes, los valores y actitudes implícitos en la escuela son tan importantes como la enseñanza formal de los contenidos. Se trata de un libro que permanentemente practica lo que profesa.
lograr una transmisión acompañada de una comprensión histórico-crítica de los conceptos fundamentales de la práctica del psicólogo en el campo de la educación. Es un libro en el que predomina el acto de enseñanza en el sentido de una transmisión generosa que apuesta a la apropiación de conocimientos y conceptos claves por parte del lector. Es un libro que parece estar especialmente diseñado para la transmisión académica. Es el libro de una docente, de una gran docente. Sobre esto no caben dudas al leer sus líneas. Nos encontramos en su contenido, no encontramos en su contenido la construcción de un problema que no vaya acompañado de abordajes posibles. No deja nada al descuido. Sitúa el conflicto en cada una de sus vertientes, lo analiza a la luz de los desarrollos de las teorías y de la fundamental tensión que permite aquella investigación capaz de palpar la práctica. Citamos: el saber construido desde la universidad debe permitir comprender la realidad. Convertido en una especie de decálogo, el libro sugiere una serie de elementos a tener en cuenta a la hora de la práctica efectiva. Si bien los plantea en relación a la educación de la salud, pueden ser tomados en cuenta en todo proceso de formación y cada vez más en las actuales coyunturas que nos plantean los mass media y las redes. Será importante, y cito, tener en cuenta lo que niños, jóvenes y adultos saben, encomillado, y cómo lo saben. Favorecer los espacios de análisis de la realidad para aprender a vivir en un mundo complejo, lleno de situaciones contradictorias y sujeto a influencias y tensiones diversas. Desarrollar habilidades que ayuden para tomar decisiones, no solo respecto a cómo actuar, sino también referidas a las consecuencias de las acciones. Todo un tema en la actualidad. Promover el análisis crítico de la información, dado que la sociedad plantea continuamente situaciones contradictorias en las que el sujeto debe decidir. Establecer relaciones entre conocimientos, actitudes y comportamientos, y generar ámbitos de reflexión respecto a estilos, hábitos y costumbres de las familias. Nos habla también de la evaluación educativa. Una vez más, el libro nos lleva hacia una práctica humanizante, de tipo colectiva, en la que el sujeto puede ubicarse en su rol activo y partícipe, destacando el carácter político que adquiere el uso de la información que proviene de la evaluación. Para la evaluación de proyectos propone la evaluación participativa. Este libro guarda en toda su extensión un desarrollo contrario al neoliberalismo. Retomo yo también el epílogo de su compañero en el exilio, el mexicano Ignacio Maldonado Martínez, que plantea que este libro, y cito, atraviesa al ser humano, incide en las mentes y por lo tanto también en la formación de subjetividades. Maldonado agrega: si durante el capitalismo industrial un sujeto gozaba de su riqueza, hoy que reina el neoliberalismo, el sujeto tiende más, además, a buscar sobresalir deseando el fracaso del otro, compitiendo en forma permanente, desconectándose de la colectividad. Esto es letal para una sociedad, dice Maldonado. Este es un libro que va totalmente a contrapelo de esa idea. La apuesta a la promoción de una práctica colectiva, de equipo, capaz de construir lazos y proyectos comunes, nos dirige hacia sus antípodas. Es por ello que este es un libro también eminentemente político, de un compromiso que lo atraviesa en cada una de sus líneas. Nora nos invita a destacar la dimensión de la alteridad, la importancia de tener en cuenta el lazo con el semejante en todo momento y en todo proceso, y la consideración atenta del psicólogo en una práctica que tenga ese objetivo como norte. Su insistencia en los abordajes interdisciplinarios corre en el mismo sentido. Nos dice que desde la pandemia comienza a percibirse que el destino de uno tiene que ver con el de los otros. Nos encontramos con frecuencia con abordajes que se encasillan de un lado al otro o del otro, sin poder establecer un puente, que se plantean desde la restricción de las perspectivas disciplinares y que atentan contra un abordaje de las problemáticas en su complejidad. Así como entreteje teorías acerca de falsas dicotomías que encorsetan y restringen las posibilidades de análisis de las prácticas de enseñanza-aprendizaje,
La autora deja claramente señalada su preocupación por el avance de las neurociencias en cuanto a las severas restricciones de las posibilidades de análisis del acto educativo en su complejidad, por el resurgimiento del biologismo, y nos advierte que podría tratarse incluso de una racionalidad nueva que apunte a anular el conocimiento de las ciencias sociales para imponer razonamientos sobre lo que sucede en lo político, en lo económico, en lo social y en lo educativo. Se trata de categorías que ocultan tramas más complejas centradas en una dimensión biológica tendientes a estigmatizar, medicalizar y patologizar. La dimensión de la exclusión y el consumo atraviesan fuertemente esta posición que ella critica. Este es también el libro de una investigadora rigurosa que elige la vida sobre el método, pero sin descuidarlo. En este libro se sostiene un abordaje que establece puentes entre falsas dicotomías. Cito algunas. Los requerimientos de aprendizaje que separan lo que sucede en clase de los procesos de pensamiento vinculados a la vida social y escolar de docentes y alumnos. La distancia que suele establecerse entre el contexto versus la experiencia áulica y las familiares y sociales. En este sentido quedan descritos los modos en los que las familias desarrollan redes y lazos sociales en las que despliegan zonas de desarrollo próximo familiar. Se apuesta a diluir así la distancia establecida entre aquellas múltiples relaciones familiares y la relación singular y estrecha entre maestro, maestra, alumno, alumna, que se suele dar en el aula, planteadas como, en general, entidades aisladas. También apuesta a arrimar distancias en lo que desde el psicoanálisis llamaríamos la relación entre los imaginarios y la realidad efectiva, acercando también, cito, a través de las intervenciones con los docentes y las expectativas y lo imaginario a las realidades del alumnado. Luego de recorrer con gran claridad, realizar un trayecto histórico al mismo tiempo que de actualidad en materia investigativa, los versus planteados entre herencia genética, genética de la conducta, innatismo e importancia del ambiente, Nora recupera también los valiosos avances de dos clásicos imprescindibles, Piaget y Vygotsky. Va a plantear que, y cito, en la actualidad la visión predominante remite a que la herencia y el ambiente interactúan entre sí, siendo este un eje y una afirmación que se mantiene atravesando todo su libro. La autora propone navegar también en el versus que se establece entre la enseñanza monológica, que busca transmitir información, y la enseñanza dialógica, que funciona cultivando el conocimiento, transformando las interpretaciones a través de la reflexión y la conversación, entre el recitado y el intercambio dialógico, que apuesta a la construcción de conocimiento compartido. Nora nos advierte también sobre lo que considero el nodo de los actuales problemas que la educación de niños, niñas y adolescentes atraviesa. Y es que la psicología y la educación paidocentrada de principios de siglo no han logrado que la escuela incorpore en sus contenidos curriculares los intereses de los niños, de las niñas. Acordamos con Emilia Ferreiro cuando en relación a ello se señala que es imprescindible en materia de enseñanza-aprendizaje tener en cuenta las necesidades cognitivas y la caracterización adecuada en términos de sujetos cognoscentes que se encuentran en un proceso de desarrollo. Agregaremos que es necesario considerar los intereses y el quiebre, porque hoy ya es un quiebre producido en el psiquismo infantil, realizado desde las redes, que generan intereses al mismo tiempo que están mucho más atentos que el sistema educativo, las redes, a dar voz, paradójicamente, cuerpo, imagen y texto a los intereses y universos deseantes de niños y niñas, al mismo tiempo que proponen nuevos formatos de producción que merecen ser analizados y criticados en muchos casos. Para concluir, quiero traer una frase de Pier Paolo Pasolini que dice: los sociólogos se equivocan, tienen que revisar sus ideas. Dicen que el sistema se lo come todo, que lo asimila todo. No es cierto. Hay cosas que el sistema no puede asimilar, no puede digerir.
Una de ellas, por ejemplo, es precisamente la poesía. En mi opinión es inconsumible, dice Pasolini. Uno puede leer miles de veces un libro de poemas y no consumirlo. La consumición la sufre el libro, pero no la poesía. En este sentido, este es un libro que resiste en todo su recorrido al consumo, al cliché, a la repetición sin pensamiento y a las modas. Es un libro que nos invita a pensar y a hacer teniendo en cuenta la materialidad que compone la experiencia, un libro que brinda un camino político, ético y teórico. Por todo lo que he expuesto y seguramente por muchas otras razones que se me han escapado, nos plantea un recorrido de resistencia sin perder de vista la proposición para la ruptura y el cambio, sin perder de vista la herencia y la historia. Y retomo otra vez a Norma Filidoro, Nora nos regala narraciones y no informes finales o de avances de sus investigaciones. Investigaciones que nos abren a pensar otros contextos, otras escenas, otras prácticas. Por esa marca en el recorrido del libro por las diversas investigaciones de Nora es que también participa de esta mesa Melina Rosales, licenciada en Psicología, magíster en Salud Pública, docente en la Cátedra 2 de Salud Pública y Salud Mental de la carrera de Psicología e investigadora becaria doctoral del CONICET. Primero agradecer la invitación de Nora Ruchiri a esta presentación que no es tarea fácil porque son personas con mucha trayectoria y mucho recorrido y bueno, estoy muy agradecida y muy honrada. Contaban un poco cuándo habían conocido a Nora. Yo la conocí leyéndola en el 2012, cuando era estudiante de mi grado en la carrera de Psicología, con sus aportes respecto de la interdisciplina y bueno, los desafíos del abordaje interdisciplinario. Lo primero que me interesaría destacar es que al leer el libro una observa que se trata de la resultante de realmente años de trabajo y de investigaciones rigurosas, donde el método no es menos importante. Algunas investigaciones más recientes, otras con más años, pero todas con absoluta vigencia. Entonces lo que se lee es la resultante de un proceso de sistematización y conceptualización que a los becarios del CONICET nos parece muy importante, ¿no? Por lo menos a mí. El libro particularmente llamó mi atención en su tercer parte, en uno de los capítulos, que es el capítulo 10, que se titula Construcción de conocimientos en salud, un poco por mi formación en salud pública, de posgrado en salud pública. Y la verdad que me pareció un capítulo sumamente interesante porque ayuda a deconstruir a quienes estamos parados en el ámbito sanitario un poco esta noción de educación para la salud, ¿no? Yo me acordaba un poco de cuando en la maestría estudiaba lo que era la educación para la salud, ¿no? La idea es, bueno, un proceso mediante el cual los individuos se apropian de conductas para favorecer su salud, en una visión que Nora en el libro nos trae completamente individual, biomédica, también, que es necesario poder revisar desde el campo sanitario, desde el campo de la salud pública, ¿no? Incluso hoy, cuando uno lee declaraciones de organismos internacionales, se encuentra aún con esta noción normativa, ¿no? De educación para la salud, con sujetos que reciben sencillamente y dejando por fuera muchas veces saberes populares y saberes colectivos que existen. También me encontré en el capítulo 2, no se lo había comentado antes, pero con algunos desarrollos de articulaciones intercátedras que se realizaron a fines de los 80 y principios de los 90, que yo la verdad que no conocía, entre la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental, así que eso ha también favorecido un poco mi
mi pertenencia a esa cátedra, digamos, y conocer cómo se ha vinculado con otros espacios dentro de la facultad, algo que hoy no es tan frecuente. También, y volviendo un poco a esta idea de educación para la salud, aparece Nora trae la idea de generar entornos favorables, y me acordaba un poco de una matriz de pensamiento, que es el pensamiento de la medicina social y salud colectiva, que trae un poco esta idea de poder construir socialmente la salud, y que la construcción de la salud tiene que ver con la tranquilidad de la vida cotidiana. Y la tranquilidad de la vida cotidiana tiene que ver necesariamente con la concreción de derechos humanos básicos, y también Nora trabaja en este capítulo la cuestión de la salud no meramente como un objeto de mercancía o de intercambio en este contexto neoliberal, sino como también el ejercicio de derechos. Y otra cosa que me gustaría también señalar, y lo leo textual de la página 117, es esta idea, dice: desde lo psicoeducativo se supone reconocer al individuo como un sujeto activo que posee saberes e idearios, que es constructor de conocimientos y no mero reproductor de información. La educación para la salud debe incluir a la comunidad con sus saberes y representaciones sociales acerca de los procesos salud-enfermedad. Y la verdad que esto también es interesante para quizás el campo de la salud o de la salud pública, porque quizás en la escuela, pero también en los servicios de salud, en el sistema de salud, dejamos por fuera, incluso desde a veces las personas de la academia, digamos, que trabajamos en investigación, en sistemas y servicios de salud, dejamos de lado los saberes, las experiencias que las personas, los pacientes, personas usuarias, tienen respecto de lo que les pasa, y me parecía que pensar esto resonaba y me ayudaba un poco a pensar cómo seguir incorporando en las investigaciones las experiencias, en definitiva, de las personas que son la razón de ser de los servicios de salud, y también en el ámbito educativo de la escuela, la razón de ser de la escuela y del sistema educativo. Así que bueno, Vuelvo al prólogo del libro, en el cual Norma Filidoro nos dice que este es el libro de una tejedora que no esquiva la complejidad. Es el libro de una docente que ama la escuela. Es el libro de una investigadora rigurosa que elige la vida sobre el método, pero sin descuidarlo, frase que tomó también Ana. Por eso, quien presenta ahora también es una persona que ama la escuela, que es una investigadora rigurosa, mi compañera es Bettina Pendersky. Es magíster en Psicología Educacional, licenciada en Psicopedagogía por la Universidad KS, profesora adjunta de la Cátedra 1 de Psicología Educacional y docente de la Maestría en Psicología Educacional, ambas de la Facultad de Psicología de la UBA. Ha ganado recientemente un concurso como profesora titular en la Facultad de Filosofía y Letras, es docente en la Escuela Normal Superior número 7, investigadora formada en Proyecto Subacid, Facultad de Psicología, desde 1987, y en Proyectos de Desarrollo Estratégico de la Facultad de Filosofía y Letras. Es autora del libro La Psicología Genética de Piaget y coautora de Escuelas y Prácticas Inclusivas. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y de difusión, así como capítulos en diferentes libros sobre temáticas de aprendizaje situado, inclusión educativa, integración psicoeducativa y demás. Primero que voy a hacer es agradecer infinitamente, Nora, esta convocatoria a presentar este libro, y en ese agradecimiento muchos otros agradecimientos, no me pongas así porque me emociona, porque sí, desde el año 86, cuando yo no tenía ni 23 años aún, estaba por cumplir 23 años, Nora me abrió las puertas de la docencia universitaria y muchas otras puertas. Fue mi directora de tesis de maestría, así que bueno, en este agradecimiento muchos agradecimientos y públicos agradecimientos. Y también voy a leer, porque quiero volver a algunas de las cuestiones del libro. Cuando tomé contacto con este libro, tuve la sensación de estar leyendo el diario no íntimo de Nora. Porque como en un diario personal, el texto narra de alguna manera su historia. Sin entrar en su vida privada, recupera de manera no cronológica su importante recorrido profesional, académico y de investigación. Podemos descubrir o redescubrir a Nora, maestra de tantos y de tantas.
Como pinceladas en un cuadro se visibilizan reflexiones, articulaciones y sobre todo conceptualizaciones que cobran vigencia cada vez que son revisitadas a la luz de situaciones o problemáticas que merecen ser revisadas. Así, ideas y conceptos tan potentes como los de construcción, apropiación, interdisciplina, fracaso escolar masivo, sujeto educativa, subjetividad situada, evaluación participativa, entre otros, y la fuerte crítica al paradigma de la medición, a ciertas categorías diagnósticas y a la patologización, se tornan esenciales a la hora de leer este libro en particular y de entender la obra de Nora en general. Como dice Norma Filidoro, en el prólogo, Nora Licheri nos abre el pensamiento, nos obliga a pensar, nos da vuelo. Me gusta pensar este libro como una colección de recortes o hilvanadas, y tomo algo de esto, ¿no? Tejedora, que va entretejiendo ideas, que van entramando no solo conceptos, sino también una obra, una posición, que dan cuenta de un pensamiento que se va nutriendo de interrogantes, tensiones, revisiones, que visibiliza su proceso de construcción y favorece la apropiación de conocimientos colectivos. Mencioné hilvanadas, entretejido. Voy a hacer un alto acá, a los poquitos días de haber leído el libro de Nora, casualidad, si existe la casualidad. Leí un libro que se llama Punto de Cruz, de Jasmina Becerra, un libro que me fue llevando muchas veces a tu libro. Jasmina Becerra es mexicana, otra casualidad, México tiene mucho que ver con tu historia. Y es un libro donde se entretejen varios tiempos, historias, donde la amistad y el bordado se vuelven protagonistas y cuenta de manera muy bella cómo las mujeres de diversas culturas y de diversas épocas encontraron en el arte de bordar algo del orden de la reparación y la resistencia. La autora trae otro texto, o casualidad, de Cecilia Vicuña, que es una poeta, activista chilena, otra vez, casualidad. Bueno, Chile tuvo mucho que ver con la historia de Nora. Y voy a leer esta cita porque es muy bella y lo dice mucho mejor que yo. Dice: la tejedora ve su fibra como la poeta su palabra. El hilo siente la mano como la palabra la lengua. Una palabra está preñada de otras palabras y un hilo contiene otros hilos en su interior. Hablar es hilar y el hilo teje al mundo. La palabra y el hilo se comportan como los procesos del cosmos. Entonces les invito ahora a echar luz sobre estos hilos que Nora tejió. Para los que ni hojearon el libro todavía, además de prólogo, introducción y epílogo, tiene 3 partes. Quiero leerles cómo se llaman estas 3 partes porque ya sus nombres dan cuenta de la potencia que tienen. La primera parte es procesos individuales y colectivos en contexto, la segunda, transversalidad evaluativa, y la tercera parte, reconsideración de dominios específicos en la pospandemia. No voy a detenerme en cada capítulo, les invito a leerlos, pero me voy a tomar el atrevimiento de recuperar los enunciados de Nora, no solo en tanto marco y legado para avanzar en conceptualizaciones y para revisar las prácticas, sino también en tanto lentes o claves para leer su propia trayectoria y este escrito. Así, por ejemplo, cuando plantea una perspectiva dialógica de la enseñanza, puntualiza la interacción entre interlocutores y la construcción de sentidos compartidos. Sin duda, este libro recupera discusiones e interacciones a lo largo de años de investigación y él mismo puede considerarse una apertura a una conversación. Así, tal como ella misma expone, el texto pretende dar cuenta de su propio recorrido de investigación, dice, recuperando el soporte empírico obtenido en décadas, ¿no?, de trabajo de campo y la derivación de manera interdisciplinaria al debate y a la conceptualización. O cuando plantea, bajo la revisión de la intervención educativa y de las prácticas de evaluación, la necesidad de generar dispositivos de tipo participativo que como tal sean a la vez colectivos y democráticos, y visibiliza que los individuos asociados descubren nuevas posibilidades. Podemos remitirnos entonces a los armados de equipos de investigación o a sus equipos de cátedra, transformados ellos mismos en espacios de reflexión y pensamiento. Resulta casi novedad si hablamos de la obra de Nora, pero no quiero dejar de mencionar, como hizo Ana,
que a lo largo de las páginas se destaca una postura ética, un compromiso social. Desde ya, las lecturas e intervenciones no son neutras, Nora se posiciona y mucho más allá de considerar, por ejemplo, los problemas técnicos que pueden implicar los procesos de evaluación, visibiliza supuestos y sienta una postura desde el enfoque de la complejidad. Desde una perspectiva relacional situada, cuestiona miradas patologizantes que responsabilizan a los sujetos de sus fracasos sin considerar, por ejemplo, las condiciones de escolarización. De la misma manera, cuestiona prácticas y conceptualizaciones tradicionales en la puesta en relación entre psicología y educación y las intervenciones terapéuticas con tendencia a la medicalización. Hace pública su preocupación por el resurgimiento del biologicismo y advierte sobre lo impostergable de reflexionar acerca del uso de categorías que ocultan dramas complejas. Dice, estas se centran en la dimensión biológica, lo cual ha impulsado el reposicionamiento de perspectivas innatistas en psicología y en educación, proponiendo intervenciones que tienden a estigmatizar como patológicos algunos momentos que son propios del desarrollo. Convoca a interrogarnos acerca de las categorías que usamos y advierte sobre los peligros que acarrean ciertas lecturas y ciertas transferencias aplicacionistas del campo de la investigación psicológica a la práctica educativa. Como siempre, historiza sobre procesos y conceptualizaciones y recupera lo epocal como imprescindible. Dedica incluso un apartado a considerar el contexto actual de post-pandemia y la necesidad de revisar prioridades respecto a los dominios de conocimiento que resulten básicos, dice, para la supervivencia, y tomando el área particular de educación para la salud, vuelve a evocar que los contenidos también reflejan la forma de concebir el mundo, que en ellos subyacen concepciones de aprendizaje. Cuestiona una vez más aquellos que consideran al individuo como un mero receptor pasivo, sin conocimientos ni saberes, y realiza una fuerte crítica a que la educación para la salud ha ignorado aspectos sociales y ha tendido a estigmatizar a la gente como culpables de los problemas que son propios de las condiciones de vida y, por supuesto, fiel a sus principios. Recupera la necesidad de una colaboración interdisciplinaria, poniendo el énfasis en la interacción y en las relaciones. Y una vez más, ubica a la escuela como promotora de cambios. No es un libro naïf, no trae tips por suerte, ni paquetes de intervención, ni rápidas recomendaciones, y ese es un gran valor. Es un libro que, de la mano de una narrativa amigable, recupera experiencias y cala hondo en importantes conceptualizaciones. Nora no sería Nora por fuera de esas conceptualizaciones, la presentan, la describen y la honran. Así leo yo este diario, por suerte público y no íntimo. Allí encuentro a Nora, su historia, su lucha, sus enseñanzas. Siempre revisó teorizaciones y predicó prácticas enmarcadas en una perspectiva de derecho. Y ya que hablamos de derecho, considero que leer este libro es casi una obligación. Tal como recuerda Ignacio Maldonado en su epílogo, el aporte de Nora fue determinante. Se refiere a una situación puntual, pero todos estaremos de acuerdo en que podemos generalizar esa expresión. Para finalizar, voy a volver a tomar una de las ideas de Nora, que sostiene para mirar la producción. Nora dice que evaluar implica valorar. Y voy a tomarme la licencia de hacer una valoración. Para aquellos que aún no la leyeron, este libro se transforma en un imprescindible. Y para los y las que tuvimos la suerte, no solo de haberla leído, sino de haber compartido incluso algunos tramos de esos recorridos que se exponen en estas páginas, resulta una nueva oportunidad para aprender, revisar y recrear. Sin duda es un placer y un lujo contar con este texto hoy. Si me permiten, voy a traer una pequeña cita de un trabajo que escribimos con Teresa y que presentamos en Rosario, donde decimos que Nora, como gran formadora de equipos, nos invitó a ser parte de un proyecto sostenido en la construcción colectiva. Fuimos habitantes de ese proceso. Nora sabía que investigar se aprende investigando, desde las distintas posiciones que cada quien asume. También sabía que las diversas miradas que enriquecen y son imprescindibles para construir conocimiento. Supo acompañarnos, impulsarnos, alentarnos para que hiciéramos nuestros propios caminos. Justamente en estos equipos, en esta construcción colectiva de proyectos, nos encontramos con Mario.
Mario es doctor en Psicología, Mario Zimmerman es doctor en Psicología de la Facultad de Psicología, especialista en didáctica, licenciado en Psicología, Facultad de Psicología de la UBA, profesor regular adjunto en la Cátedra 1 de Psicología Educacional, profesor regular adjunto a cargo de las cátedras de Psicología Social y de Psicología Social Institucional del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLAM. Es investigador categoría 1 del Programa de Incentivos a Docentes e Investigadores del Ministerio de Educación y es director del proyecto La Representación Social de la Escuela en los Discursos Audiovisuales. Evaluador de proyectos y concursos, director de tesis y proyectos de investigación en diversas universidades nacionales. Y voy a empezar también con Piaget, porque corresponde, hablando de Nora, que al aproximarme a este nuevo libro de Nora, justamente, se me hizo presente un ya clásico concepto piagetiano acerca del desarrollo. El concepto de que en el desarrollo hay aspectos que permanecen invariantes, como ciertos modos de funcionamiento, pero hay otros que se transforman hacia nuevas equilibraciones. Y es que en estos 37 años de riquísima producción podemos apreciar cómo hay una coherencia que se mantiene en ciertas posiciones teóricas y éticas, como ya se mencionó, pero que va dando lugar a nuevas producciones y al abordaje de nuevos problemas. Es así como tanto en las que fueron en su momento novedosas intervenciones en Nicaragua, como en los planteos de este nuevo libro se continúa, por ejemplo, de esto habló Melina, ¿no?, con una convicción acerca de la articulación entre los ámbitos de la educación y la salud. Pero así también se plantean nuevas problemáticas como las que resultan efecto de la pandemia, que presentan nuevos desafíos e interpelan los marcos teóricos tradicionales. Es decir, que en el libro, la evaluación como eje estratégico, transversal, etc., se abordan temas que han sido preocupación de Nora por hace ya más de 3 décadas, desde miradas enriquecidas y desde nuevos aportes empíricos. Por ejemplo, la preocupación por la inclusión social, de modo tal que las desigualdades no se conviertan en estigmas, déficits, rótulos, patologías o, en definitiva, exclusiones inexorables. Por el contrario, se ve una apuesta permanente a las posibilidades, a la valoración de las diferencias y a los recursos de los alumnas, docentes, familias y escuelas. Y justamente aquí hacemos referencia a la diversidad de participantes y no solo al alumno o a la alumna al que se le atribuyen problemas. La situación educativa que nos plantea Nora, más que buscar responsables o culpables, nos hace reflexionar sobre los diversos actores institucionales en contexto. También, y además de los docentes, alumnos, directivos y familias, y muy especialmente sobre los profesionales del área PSI. Con respecto a estos últimos, Nora siempre nos ha advertido acerca de que los resultados de las investigaciones psicoeducativas, de aquellos que trabajamos justamente en este ámbito, deberían abonar estratégicamente a ofrecer ayudas y orientaciones que no queden solamente en el cerrado ámbito de la academia. Y además de que las producciones no deben quedar confinadas en papers de investigación, y nos advierte también que estos aportes no se transformen en meras aplicaciones lineales y reduccionistas de la psicología al campo educativo, en aplicaciones que desconozcan la especificidad del contexto y la comunidad en particular. Entre otros temas que se desarrollan en este interesante texto, vemos la preocupación por las relaciones entre lo singular y lo colectivo, entre los dominios generales del conocimiento y los dominios específicos escolares y también los no escolares. En la producción de Nora en general y en esta en particular vemos también el énfasis en el análisis de los procesos constructivos y idiosincráticos del sujeto, y no en la medición de resultados finales o el diagnóstico de una patología. Es decir, que la perspectiva que la autora propone considera la especificidad de los contextos de práctica en los cuales los procesos educativos se llevan a cabo y la desnaturalización de esos procesos y contextos, de modo tal de permitir, como Nora siempre insiste, la desnaturalización o la visibilización de lo obvio y la reflexión sobre la construcción de esas obviedades del sentido común.
En los trabajos se borran los límites rígidos de las disciplinas tradicionales o hegemónicas y se plantean nuevos desafíos que requieren la colaboración de diversas vertientes de la psicología, psicología del desarrollo, del aprendizaje, comunitaria, y de otras disciplinas afines tales como la antropología, la pedagogía, la sociología, etc., considerando tanto perspectivas genéticas como etnográficas. Se tienen en cuenta la diversidad y complejidad de sujetos y contextos para favorecer la inclusión, la equidad y la participación plena de esos sujetos en los procesos educativos. Se contemplan de este modo articulaciones, continuidades y discontinuidades entre la familia y la escuela, con el énfasis puesto en la consideración de la vida cotidiana y la historia de los aprendizajes, y en la complejidad, en el sentido epistemológico, de los problemas planteados. Bueno, ya en un plano más personal, justo hoy comenzamos hablando en el pasillo de esto, de los jóvenes investigadores, que hay muchos acá presentes que ya no somos jóvenes investigadores, pero siempre Nora nos veíamos como jóvenes investigadores y agradezco eso. Pero bueno, yo ya estoy más cerca, uso anteojos para leer, no leo el celular directamente, y estoy más cerca de la jubilación que de ser un joven investigador. Pero si recapitulo mi carrera académica, compruebo que está íntimamente ligada a las enseñanzas de Nora. Acá otro recuerdo personal. A inicios del año 1986 fui a verla, a la que era en ese momento la ex maternidad Pardo, ahí por Facultad de Medicina, donde ella estaba, y tuve la entrevista para iniciarme como ayudante de trabajos prácticos de psicología y epistemología genética. Yo estaba, la verdad, nervioso, tratando de memorizar lo muy poco aprendido acerca de Piaget en la carrera de psicología. Justamente en mis estudios universitarios realizados durante la dictadura, en las cátedras denominadas marxistas, estructuralistas, o en las que simplemente se viera algo de Freud, Piaget y otros considerados subversivos, habían sido echadas o desaparecidas. Desde entonces me preocupaba lo poco que podía decir del psicólogo suizo, y sin embargo lo que más me sorprendió en la entrevista con Nora fue que Nora no me tomó examen ni me preguntó nada acerca de Piaget ni de la psicología genética. Focalizó toda la entrevista en un diálogo conjunto acerca del trabajo grupal y de la construcción de proyectos compartidos y colectivos. Y así fue esa cátedra militante y apasionada en esas épocas de la democracia recuperada y con mucho más de 1000 inscriptos por cuatrimestre en nuestra materia de psicología y epistemología genética. Por eso, además de la calidad teórica y la rigurosidad del trabajo empírico, creo que la producción de Nora nos enseña, y yo siempre justamente estaría agradecido por eso, acerca de otros modelos posibles de trabajo y de aprendizaje. En estos tiempos en los que se pregonan, como ya se mencionó, los éxitos meritocráticos de emprendedores individuales, Nora Lichiri sostiene en cambio un modelo de trabajo construido desde el afecto, desde el proyecto compartido y desde el reconocimiento del otro. Antes de cerrar y de darle la palabra a Nora para que en realidad cierre ella, me gustaría agregar un par de cosas que no se dijeron todavía de Nora, que muchos sabemos, pero por las dudas viene bien recordarlas. Nora fue la primera mujer latinoamericana que obtuvo una beca para hacer un posgrado en la Escuela de Educación de Harvard. Ingresó a la Escuela de Educación para formarse en un programa de maestría que le permitió tener acceso al pensamiento de figuras de la talla de Kasdan, con quien se inicia en la etnografía, para estudiar lo que ocurre en el aula. Esos estudios le llevan a conocer en profundidad la obra vygotsquiana, centrada en la interacción social y el lenguaje como instrumento de mediación privilegiado. Sin dudas, esta formación ha llevado a Nora a ser, como dice Norma Filidor en su prólogo, como retomó Bettina hace un momento, una mujer, una profesional, una colega, una amiga, una compañera que abre el pensamiento y nos obliga a pensar, que nos da vuelo. Gracias y bueno, Nora, sí. Bueno, muchas gracias, la verdad que estoy muy emocionada
Cuando yo empecé a idear este libro fue en plena pandemia, ¿no? De situaciones críticas. Y lo pensé en realidad en términos de agradecimiento a todos los que contribuyeron a estos proyectos, porque estos proyectos no son resultados de singularidades o de la imaginación del director de investigación. Hay grupos, hay colectivos detrás. Entonces, pensando en eso, ¿no? En tantos docentes, tantas escuelas y los equipos de investigación UBASID, que fueron realmente increíbles en la Facultad de Psicología en cuanto al tiempo y la dedicación. No es lo más común, por lo menos en nuestra Facultad de Psicología de la UBA, que los equipos persistan tantos años como equipos, trabajando colaborativamente y no competitivamente. Es decir, atacando esa competitividad individual darwiniana que es la prototípica. Entonces lo sentía como que era necesario a modo de agradecer a tantos y tantas, ¿no? que habían colaborado y que quería como seleccionar desde el mamotreto de cosas hechas aquí y allá, cuáles de esas todavía tienen vigencia y tendríamos que repensar y seguir indagando, porque esa utopía de la transformación de la escuela en la cual nos hemos embarcado todavía tiene vigencia. Hay muchas cosas que realmente no cambiaron y otras que cambiaron para mal, ¿no? El cambio no necesariamente implica que sea positivo. Pero si tuviera que sintetizar, digamos, en términos de este popurrí de capítulos que parecieran a veces un entramado inconexo, pero que en realidad tiene ejes comunes, ¿no? Ejes básicos, por ejemplo, cuando yo la convoqué a Ana, que me decía, bueno, pero estamos en espacios disciplinarios diferentes, pero resaltando aquellos comunes epistemológicos, porque buscando historia y vida cotidiana, ¿no? Y en este tan hablado y malversado concepto de aprendizaje, hay muchos supuestos detrás, ¿no es cierto? Y es imposible la interdisciplina si no tenemos unos supuestos comunes, ¿no? Entonces, en ese concepto de aprendizaje como aparentemente neutro y naif, yo intento señalar que detrás de eso realmente hay concepciones sobre la inteligencia, concepciones sobre el conocimiento y concepciones sobre la subjetividad. Si estamos de acuerdo en esos tres, epistemológicamente podemos hacer una intervención conjunta, pero a veces vemos con frecuencia que no hay concordancia, ¿no es cierto? Entonces, retomando algunas de las cosas que dijeron, que me sorprendió porque parecía un guión armado en conjunto, porque iban como señalando cosas similares de algunas personas que no han tenido contacto previo, porque algunos son elenco estable de la Facultad de Psicología Educacional, pero otros no. Y eso la verdad que me alegró muchísimo. Yo lo que quisiera ratificar, en lo cual no he cambiado en estos años, los años que de alguna manera documenta este texto, que son de mi regreso a Argentina, ¿no? Porque hay un anterior que no está acá incluido. Pero yo aquí quería como agradecer a los equipos que estuvieron sosteniendo, porque hubo momentos que nos fue fácil entrar a las escuelas. Cuando fue el momento de la apertura democrática, nos llamaban. Y se facilitaba todo. Pero a medida que quisimos proseguir con estudios longitudinales, bueno, ahí se puso complicada la cosa. Y cuando en lugar de cambiar el eje del análisis y la indagación en el niño, empezamos a pretender observar al docente, las puertas empezaron a cerrarse, nos empezaron
presentar muchos obstáculos y se nos circunscribió el número de escuelas con las cuales estábamos trabajando. Es decir, que también quiero agradecer a esos docentes y directivos que en su momento nos abrieron las puertas y nos sostuvieron. Realmente fueron muchos los que colaboraron para poder ir desarrollando estas ideas. De todas maneras, insisto en algo muy elemental, pero no logrado, que es asumir que no hay neutralidad metodológica. Detrás de cada abordaje metodológico hay una epistemología, es decir, tenerlo como claro. Segundo, y contrario a lo que el mundo académico generalmente nos dice, no partir de la teoría, sino partir de los problemas. Definir situaciones problemáticas y si nosotros partimos de los problemas reales, ninguno de nosotros en nuestras ilustres especialidades podemos dar cuenta de todo. Entonces es necesaria la intervención colaborativa de varias disciplinas y esa colaboración interdisciplinaria es fundamental para justamente trabajar en función de problemas, porque realmente es eso lo que debemos procurar. Y mi interés con las jóvenes generaciones que retomen algunos de estos ejes no resueltos y que persistan investigando en esta concepción de investigación y acción con intervenciones que deriven en se asuman políticas públicas al respecto, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos allá lejos con el proyecto en las escuelas, realmente, provincia de Buenos Aires escuchó algunas de las cosas que dijimos en cuanto a planeamiento educativo y la promoción en el primer ciclo escolar en parte tuvo que ver con resultados de esas investigaciones en las cuales insistíamos que la repitencia en el primer ciclo era exclusión educativa. Entonces, por eso significar historia, ¿no? Historia en el sujeto, historia en la institución educativa, historia en las concatenaciones conceptuales, en las filiaciones conceptuales, cosa que los currículos escolares no tienen, ¿no? Se tiene información como si todo fuera un comenzar, ¿no? Y entonces retomar las filiaciones en contenidos, es decir, y por otro lado, las recientes y en aumento desafiliaciones sociales, en las cuales los sujetos quedan desafiliados del sistema, ¿no? Entonces, bueno, estos son como desafíos. Yo estoy agradecida por eso a todos los que participaron, que no fue una tarea solo de Nora, sino que hubo realmente equipos que persistieron, que se comprometieron y que siguen en la lucha en contextos muy desfavorables a veces. Entonces, bueno, agradecida y agradecida a los que tuvieron la posibilidad de venir hoy a acompañarnos. Yo pensé que con esta nueva cultura del Zoom íbamos a ser pocos y realmente somos los que tenemos que estar, porque aquí se citó a Norma Filidoro, aquí Norma Filidoro está, hablamos de las distintas infancias y adolescencias y estuvo hasta hace un ratito Beatriz Janín y están los integrantes de equipos y está la titular de la Cátedra de Psicología Educacional. Y dije, bueno, pero qué suerte que tuvimos este espacio de encuentro, porque en general ya no lo tenemos. Entonces, bueno, valoremos estas cosas positivas. Y la recuperación de Sebastián Sperling, que hacía muchos años que no estaba trabajando con nosotros y que ha ayudado a documentar varias facetas de los proyectos que nunca han sido publicados y que están grabados, que alguna vez habrá que hacer ese trabajo de recuperación documental de trabajo en terreno que implicó esfuerzo de muchos. Así que bueno, gracias a todos.